mierda, la función debe continuar. Esta noche a las 22 horas, 2000 hoy, en TVN. Hacia finales de la década del 90 comenzaba a vislumbrarse un giro en las artes escénicas. El cambio milenio y las nuevas generaciones de actores, formados en decenas de nuevas escuelas de teatro y otras provenientes de la filosofía, las artes plásticas y las ciencias sociales, dejaban de lado el cuestionamiento permanente de una generación sobre el carácter histórico de las obras, para dar paso a una reflexión sobre las formas del teatro y los conflictos de la representación. Algo pasa a inicios del 2000, que es el boom de las compañías de teatro. ¿Por qué? Porque la vanguardia ya no la llevaban los teatros universitarios. Empezó un declive brutal en los teatros de la Chile y de la Católica. Los grandes directores no formaban necesariamente compañías de teatro. Y empezó a haber un boom de escuelas de teatro también, ojo. Y empezó un trabajo de grupos teatrales, de compañías de teatro. Cabros que tenían tantas ganas de hacer cosas que se ponían a escribir, se ponían a dirigir, producían obras, una cuestión que hasta 10 años antes era impensable. Creo que ahora hay espacio para todo, porque como hubo una proliferación de escuelas, hay mucha gente, muchos actores, muchos directores. Donde tú vayas, hay compañías serias de egresados de escuelas de teatro haciendo sus propuestas y experimentaciones. Han proliferado los géneros y los estilos en forma que antes no existía. Se mezcla danza con teatro, con cine, con jazz, con esto. Se ha ampliado el panorama. 1, 2, 3. Somos estudiantes post-dictadura, ¿cachai? Cuando estaba medio un terreno sin suelo en contra de ellos, como sin poéticas claras, sin ideologías claras. Me refiero a los estudiantes. Simplemente replicábamos un poco las enseñanzas de nuestros maestros, ¿cachai? Y a partir de eso, a fines de los 90, yo creo que apareció una inquietud, o fines de los 90, principios de 2000, una fuerza joven diferente, como el Teatro de la María, el Teatro de Chile, el Teatro El Hijo, el Teatro Moreno, Bernardi, Archa, la Católica, como gente que empezaron como a pensar un poquito distinto, a refrescar el asunto. Y luego cuando ya entro a la escuela, empiezan a aparecer los maestros, empieza a aparecer, por ejemplo, el trabajo de Teatro de Chile, que fue súper influencia para mí desde que soy estudiante hasta ahora. Los autores y las compañías instalan nuevas temáticas sobre las tablas. Si en los años 80 y 90 la creación teatral abordó las violaciones a los derechos humanos y durante la transición los crímenes de la dictadura, en los 2000 los proyectos exploraron profundamente en la memoria y en la revisión histórica. Como les estaba diciendo, capitán, se refleja el sol en la cubierta y de tanto mirar se queman los ojos con el sol. Se ven como estrellas en el mar, capitán. Y después de un tiempo, como 20 segundos más o menos, capitán, se ven sobre el mar como unos reflejos, capitán, pero a unos 30 centímetros del agua. ¿Sabe lo que significa eso, capitán? No sé lo que significa. Lo que significa es que no estoy siendo divertido. Que es bien complejo, capitán. Porque he pasado un poquito más de tiempo que el delante. Serán 20 segundos. Yo estaba en la escuela de teatro, en la Chile, en esa época. Prat la postulamos a un concurso interno que hacía la escuela de dramaturgia y dirección, que se llama Víctor Jara, que todavía existe, creo. Y escribí esa obra y quedó seleccionada en el festival y después postulamos al Fondar por unas platas ridículas. Antes era más plata eso, pero igual eran unos sueldos absurdos, ni para la micro eran. Y se armó toda esta polémica. La Armada estimó sorprendente y muy dolorosa la obra, indicando que en momentos de globalización se debería asentar y enaltecer lo que son los valores patrios. Y no obstante nos encontramos con la sorpresa de que se fomenta poco menos esta banalización de nuestro héroe máximo. Yo creo que es una ofensa para la Armada y una ofensa para todo chileno bien nacido. La verdad que a mí me tiene sumamente molesto.
Se trata de Prat, de la autora Manuela Infante, donde se da otra versión del héroe, mostrándolo ebrio antes del combate, dubitativo frente al tema del abordaje, descuidado en su apariencia personal y además poco viril. Los eventos que pasaron fue que se publicó en el diario, en la segunda, si no me equivoco, la obra completa, lo cual es una locura, como un suplemento venía, como una revista, ¿cachai? La obra entera. Que se había filtrado del Fondar, no sé cómo. El arte muchas veces es transgresor y yo creo que eso también hay que entenderlo en un contexto de lo que significa el arte como una creación que está en el límite de lo real y de la ficción. Y vieron que había una lectura ahí que por supuesto era rebelde, pero al mismo tiempo era absolutamente evidente que era ficción. O sea, el Arturo Prat de la obra tenía 15 años y recordaba el evento del Arturo Prat como si ya hubiera acontecido. O sea, había una cantidad de vueltas como meta histórica o meta teatrales incluso, que eran muy evidentes. Se estableció toda esa disputa entre la realidad y la ficción, quién tiene derecho a ficcionar sobre qué personaje. Iniciado el debut de Prat, la obra que desató la más dura, larga y acalorada de las controversias. Estreno privado reservado solo para familiares y amigos de las realizadoras. Unas 70 personas en las butacas, mientras 20 ciudadanos civiles alzaban la voz para defender la figura del héroe de Iquique. Vamos a sacar la mierda. Chile, weón. Vamos a sacar la mierda. El respeto a los valores patrios, el respeto a nosotros mismos como sociedad. Ahora, no hay que olvidar que la gente que está haciendo esta fuerza en contra de que se estrenara Prat, porque eso es lo que hubo, un recurso de protección, era gente realmente muy retrógrada, marinos en retiro y esa onda. Nos tuvo que defender una organización internacional de libertad de expresión, fue una locura. Nosotros teníamos 20 años. Entonces creo que yo con esa ingenuidad de venir de afuera y pensar que tenía derecho, que se supone que se podía hacer, me encontré con este murallón de censura y de poderes fácticos y fuerzas antiguas que seguían estando ahí. Esto no es arte, esto es mugre, pero es mugre que nos viene impuesta desde afuera. Estúpido, estúpido, retrógrado. No, que estúpido. Tres detenidos y un camarógrafo agredido dejó el estreno que este sábado comienza las funciones a todo el público. Es que yo no asocio lo que yo he visto con la figura muy respetada llamada Arturo Prat. ¿Cómo se muestra Prat en esta obra? Es que no se muestra Prat. Adoro a Prat más de lo que lo adoraba antes. La obra es fantástica. ¿Cómo se muestra Prat en la obra, lo que puedo apreciar de un ser humano valiente? Ahora yo entiendo, mirando desde ahora, cosas que en esa época no entendía tanto, y era que se articularon varias cosas. Y yo creo que, primero que nada, el sector teatral y artístico necesitaba una ocasión para poder decir: nosotros tenemos autonomía porque se supone que aquí hay una democracia y no vamos a seguir funcionando en los términos de una dictadura si se supone que esto es una democracia, aunque nos demoramos harto tiempo en darnos cuenta que esa supuesta transición a la democracia acarreaba muchas más cosas de la dictadura de la que nosotros en ese momento, creo yo, pensábamos, ¿no? Como que creíamos que era borrón y cuenta nueva, y la verdad es que no era así. Y yo creo que lo que pasó con Prat un poco nos demostró, 10 años después, que todavía operaban y existían muchas fuerzas subterráneas que funcionaban como, o se creían que funcionaban todavía como en dictadura. Entonces yo creo que al ambiente teatral en ese momento le fue súper relevante decir: no, aquí vamos a poner un límite. Siempre hemos mantenido un destape a medias hasta el día de hoy. Hoy día nos cuesta decir las cosas porque nos da miedo que nos echen, porque nos da miedo y nos da miedo y nos sigue dando miedo a que hay alguien arriba que puede coartar tu espacio laboral, sobre todo. Les decía que yo entiendo. La contienda es desigual. Así son las contiendas, señores. Pero hasta
Pero hasta que no aparezca mi mamá, no saldrá de mi boca, ni de la boca de ninguno de mis subordinados que son mis amigos, ninguna palabra más. Lucario. Lucario. Y que viva Chile. En esos años todavía teníamos esa idea antigua de que el teatro es una especie de espejo fiel de la realidad, o viene a ser de espejo de la realidad, y lentamente hemos ido entendiendo que el teatro no es un espejo de nada, es una interlocución, es un interlocutor más, digamos, es una especie de hablante, de actante más en la discusión social, y en ese sentido la idea del teatro como representación ha ido dando paso a esta otra noción del teatro como presentación o como provocación o como producción de realidad, más que representación de realidad, y eso permite que estas obras ya nadie las entienda como reflejos de la historia, como gestos de historiografía. Porque el teatro es una mentira, el teatro es una ficción. Entre más mentira sea, más grande arte es. Es importante leer la historia como un gesto de ficción también, como una cosa que producimos desde el presente, que es el concepto que está más claro en la obra Cristo, ¿no? Cristo lo que plantea es que eso que entendemos como Cristo es una suma de representaciones que se han hecho a lo largo de toda la historia de esta figura, y plantea la pregunta de si ese original existe o no, o lo que tenemos es esta lectura del presente que imprimimos hacia el pasado. Entonces creo que más que interés por la historia, lo que hay es una pregunta por qué es la realidad, de qué está hecha. Es realmente tan distinto cómo se produce una ficción que cómo se produce la realidad, o serán dos cosas. Y hoy que ha explotado toda la idea de la posverdad y eso, es mucho más fuerte incluso. Esto eran cosas que pensábamos hace 10 años atrás, pero hoy ya es de lugar común que la realidad es algo tan producible y falseable, digamos, como una ficción. Y eso era lo que venía a decir la obra Cristo en el 2008. Entonces, ese es el tema que a mí más me interesa, que es como más filosófico, si tú querís, más que la historia en sí. La historia es una excusa para poder meterse en ese otro asunto. Ya estoy hasta acá con esta gente que cree que el teatro tiene que enseñar algo. El teatro no tiene que enseñar absolutamente nada, ni ponerse desde un lugar moral superior para decir, oye, esto está malo. No, en absoluto. Así no, yo no comprendo el teatro para nada. Aparte, me parecería una lata y un ejercicio de soberbia que bastante absurdo. Está en un lugar muy crítico, profundo, también espiritual. O sea, si uno piensa en la obra de Cristo, filosófico. Es muy honesta la Manuela, además. Ya la política no es la política, digamos, de la historia de Chile, sino que la política es lo último que hace, es una política mucho más aguda, digamos, que es lo que habla, por ejemplo, la Manuela Infante en estado vegetal, ¿cachai? Que habla, no sé, pues de los árboles, que habla de las plantas, que habla de cómo uno no sabe relacionarse con algo que está cerca de uno permanentemente. Que uno destruye. Ella no habla por una cosa como del ecosistema, lo pone realmente en ideología. Porque la Manuela es una gran pensadora. Yo encuentro que uno no es ideólogo siendo artista, pero curiosamente en ella sí encuentro que es una ideóloga. A partir de donde presenta y despliega todo su arte escénico.
Entonces, como ella es una gran investigadora, trabajar con ella es someterse a un proceso muy riguroso porque es muy exigente en términos teóricos, en términos de experimentación escénica, en términos de abordar contenidos, en términos de ir sumando capas de contenido con lo que uno va haciendo. Yo creo que hay dos compañías bien importantes que siguieron construyendo y se pulieron y han crecido sus propuestas, que una es La María, que sigue hasta el día de hoy, que hacen unos trabajos fantásticos y ellos continúan, y el Teatro de Chile, que era la Manuela Infante, que también tuvieron la posibilidad de pulir sus propuestas a propósito del trabajo en compañía, de tener un espacio donde trabajar. Y eso favorece al Teatro Nacional, o sea. Y también seguí mucho el trabajo de Rodrigo Pérez con su trilogía La Patria, cuando él hace Cuerpo. Esa obra también para mí fue súper fundante en lo que yo hago. Me hizo entender que podía hacer más cosas de las que yo creía, que podía poner el cuerpo por sobre todas las cosas y que el cuerpo era el lugar de la performatividad, de la acción y de la manera de contar y de hacer. Yo siento que se están haciendo muchas cosas, que también hay mucha gente escribiendo, lo cual me parece muy bien, porque bueno, siempre es bueno como volver a los clásicos, pero también siento que hay muchas ganas por parte como de las generaciones más jóvenes de escribir, de generar sus propios discursos, sus propios lenguajes. También vais entendiendo cómo van, o lográis visualizar de cómo ellos van tomando cierta posta donde uno pudo haber dejado quizás algún rastrojo. Uno y los otros de mi generación, por llamarlo de un modo, dejaron alguna posta y el otro grupo lo toma, la potencia, la reelabora, la retransforma. Y esas postas que uno dejó también las tomó de antes. Entonces es bonito ver ese tránsito como están todos filiados a la larga. No es una profesión de hombre, para nada. O sea, pienso que tantas mujeres como hombres escribiendo, lo cual es algo nuevo, porque antes era como hombre, 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 hombre y Isidora Aguirre. Y ahora eso ya cambió. La interioridad y lo personal comienza a ser importante. O sea, ya no solamente se escribe de lo macro a lo micro, sino que de lo micro a lo macro. Es decir, lo que soy yo es importante también para los demás. Y por eso hay mucho teatro. Hay gente que escribe sobre su posición sexual, da lo mismo, todas las cosas que ellos quieran. Ramón era la escuela en el momento en el que yo estudié, entonces obviamente siento que está un poco marcado como el estilo de Ramón en todos nosotros. Y en ese momento, nada, íbamos a ver como... Me acuerdo también cuando fui a ver Mano de Obra de Alfredo Castro. También fue una obra que me marcó mucho. La influencia de los directores surgidos a mediados de los 80 perdurará durante las primeras décadas del 2000. Su legado se mantendrá, al igual que su vigencia, tanto en la temática como en la puesta en escena. Estoy cansada de contar billetes y billetes y billetes, de certificar tarjetas, de dar huerto, moneda tras moneda tras moneda, filosas, metálicas, irregulares. Fatigados por el trabajo de mantener intacta nuestra sonrisa en los pasillos. Agotados y vencidos por la identificación prendida en el delantal. Ofendidos por el oprobio de exhibir nuestros nombres. Desplomados y humillados porque nadie se dirige a nosotros como corresponde. Desolados ante la reiteración de preguntas idiotas. Acostumbrados penosamente a que los griten. Que los obliguen a disfrazarlos. Que los vistan de viejos pascueros para Navidad. De osos, de gorilas, de plantas, de loros, de pájaros locos los domingos. Que los impongan el deber de bailar cueca el 18. De bailar jota el 12 de octubre. Que los amenacen con denunciarlo. Que los recorten el sueldo. Que los llamen a gritos por los altoparlantes, que los ocupen para cualquier trabajo sucio con los productos. Sí, porque si pedimos permiso para hacer un trámite, si salimos a respirar al jardín, si lo apoyamos en los estantes, si engullimos un dulce, si los sentamos a cagar en el baño, si los da hambre y sacamos un yogur vencido de los refrigeradores, si los faltan las fuerzas, los despiden en el acto. Ni mear puedo. Me le está haciendo mierda la vejiga. Dijo chucha su madre que no me dejara al baño. Estoy encadenada a la caja. Filas de pendejos parados de las 5 de la mañana. Macilentos, parados a la entrada del súper. Bien vestido o mal vestido. Obsequioso, salamero. O decidido a cualquier cosa para obtener nuestros puestos. Con el aviso del periódico en la mano. Listos para despojarlos. Yo creo que todavía hay una gran influencia de
del Grifero, del Castro, del Rodrigo Pérez y del Andrés Pérez, porque fue tanto el aporte, encuentro yo, que ellos hicieron, incluso en términos de revolución para comprender el teatro, que de una u otra manera todavía siguen impactando. Teñimos mucho la formación estudiantil, entonces yo creo que el teatro joven es un poquito réplica mucho de su referencia. Como lo que te mencionaba como contraste a fines de los 90, La María, Teatro de Chile, Teatro del Hijo, como que eran justamente contestatarios, formaban una contrametodología, acá es como una suprametodología. Lo que reciben de los formadores es un poco lo que intentan replicar, en mi humilde opinión. Neva, obviamente, Guillermo Calderón, que me imagino que mucha gente lo habrá nombrado, porque también fue impactante, como obras que uno iba a ver una y otra vez y siempre era emocionante. Guillermo Calderón, cuando entró a la Católica a hacer clases, yo estaba ahí, yo no fui su alumna, y también me marcó mucho su manera de ver el realismo y su manera de dirigir a los actores, por ejemplo. Esto fue antes de que estrenara Neva. Y yo me acuerdo que veía sus exámenes y decía, ¿cómo los dirige? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que ese cuerpo sea tan orgánico? Y ahí me di cuenta que estaba ante un cambio de paradigma del realismo chileno. Lo más importante en mi vida es el teatro y actuar. Estoy enamorado de Rusia. Entonces sálveme, Olga. No. Perdóneme, yo le deseaba la muerte a su Antonio y mi deseo se cumplió, Olga. Por favor, perdóneme, soy una persona tan simple, Olga. ¡No, no te vayas! Macha quiere una mujer. Yo soy una mujer. Una que pueda besar, Macha. A mí me puedes besar. Con lengua. A mí también. Tocándote los pechos, Macha. ¿Ustedes podrían actuar la muerte de Antón para mí? Olga, yo interpreto a Antón. Gracias, Lolena. ¿No me sale? ¿No me sale ser gay? ¿No me sale este monólogo de mierda? ¿Tengo menos verdad que Rasputín? Olga, va a haber una revolución en nuestra patria. Y va a ser tan linda. Él tenía escrita una escena, que es la primera. Entonces yo la leo, que es el monólogo con que yo partía. Y leo las primeras 3 líneas y bajé el texto y dije, oye, esto es genial. Y es lo primero que le escribía. Entonces le dije, esto es genial. Encontré, y yo no sé cómo es, lo encontré y yo, weón, esto es genial. Y ahí yo dije, no puede no ser genial el resultado de esto. Por el texto, por las ganas infinitas que teníamos, porque nos reencontrábamos 3 amigos de 10 años atrás. Y en 3 meses montamos Neva, que fue un éxito a nivel mundial. La obra no sueña con tener éxito, ni que tenga trascendencia, ni que sea muy vista. Pero si la obra es buena para la gente que está involucrada y uno se siente orgulloso de ese trabajo, eso es todo. Sobre todo en un medio teatral como el nuestro, que el éxito es algo que nunca llega, no es real. Nosotros improvisábamos también, hablábamos mucho de qué queríamos decir y cuál era nuestra crítica, sobre todo al teatro que se estaba haciendo en esa época, que era un teatro muy de forma, de mucha estética. Había cruzado algo en el teatro en que todo era hablado así, todo era hablado así. Y nosotros nos reíamos un poco, éramos bien irónicos con ese tipo de teatro, que no nos gustaba mucho. Entonces, queríamos hacer una crítica a ese tipo de teatro y tomar de nuevo la palabra como un motor importante en lo que es el teatro. A mí siempre me ha gustado Chekhov. Él describe una especie como de parálisis emocional en que hay personajes sentados que no se mueven mucho, que son impotentes, que no pueden manejar muy bien sus vidas, que tienen amores fracasados, vidas fracasados. Es como, dice alguna gente, impresionista. Es muy lindo de actuar, es atmosférico. Lo tomamos como el trabajo de Neva fue como un proceso de experimentación, donde yo estaba escribiendo por primera vez. Ensayábamos, veíamos cómo se actuaban estos textos, yo volvía a la casa, seguía escribiendo, volvía a ensayo. ¡Acción! Soy el doctor Shores. Doctor. Rápido, Lev. Champaña. Champaña, Olga.
La estufa era una estufa que yo tenía en mi casa y ensayamos con esa estufa. Apareció el genio del Chino González, que era el diseñador, a quien invitamos a que hiciera el diseño de la obra, y él vio que dijo, ustedes tienen que actuar con esa estufa, esa es la iluminación. Que trabajábamos en el día cada uno sus cosas, generalmente haciendo clases, y en la noche ensayábamos. Y ensayábamos en un galpón que nos prestó la Paulina Mellado, que bailaba Jorge con ella, que era gigante, ensayábamos en invierno, entonces hacía mucho frío, estábamos todos tiritantes, y como era Rusia, Moscú, nos ayudaba eso. Pero la obra la ensayamos así en la expansión máxima. Había una tarima un día ahí, y Guillermo dijo, súbense a la tarima, y nos quedamos en la tarima. Entonces, todo fue muy... Cuando las cosas fluyen, fluyen. Yo creo que ese es el lugar donde hay algo que tenía que ocurrir. Si tenéis un grupo, si el grupo es fantástico, si estás haciendo una creación importante, hay un sacrificio, hay un esfuerzo alegre, pero es un sacrificio. O sea, bueno, voy a ganar menos o lo que sea, o no voy a tener los fines de semana, ok, voy a ensayar en las tardes, no importa, pero voy a sacar este trabajo adelante porque hay una proyección de algo. Encuentro que vivimos en una época tan acelerada y con tanta exigencia de llegar a alguna parte que hay poca apuesta por la proyección. Entonces es muy difícil apostar por una compañía, porque eso significa permanencia en algo, y nadie quiere permanecer en nada. Un artista, y era lo que creíamos, y es lo que creemos, es un puente, es un comunicador de ideas, y que también tiene una potencia emocional para que esa idea tenga también una catarsis finalmente, y eso arme un espacio de reflexión en quien vea tu espectáculo. Por eso el mejor teatro es el que voy a hacer siempre con mis mejores amigos. O sea, yo siempre voy a querer volver a actuar con la Trini, que Guillermo me dirija. Jorge Becker hoy día no puede actuar porque está con una enfermedad. Y desde ahí que no vamos a hacer nunca más Neva, aunque nos pidan hacer Neva, aunque sepamos que Neva va a ser un éxito si la remontamos. No, Neva era con Jorge, con la Trini y conmigo. Soy una costra, Olga. No tuve zapatos hasta los 13 años, tomaba leche de la teta de mi madre y de mi hermana solo cuando tenían un hijo. Mi padre me golpeaba, nunca lo vi sobrio y nunca me miró a los ojos. Me crió un cura en su casa porque decía que sabía cantar y porque en invierno no lloraba de hambre, así era la vida en el campo. Y era linda. Yo quise vivir en la ciudad y cuando llegué vi como unos borrachos mataron a palos a un caballo. ¿Por qué la gente es tan cruel? Me agaché. Le besé los ojos. Y quedé manchado de sangre. Igual que usted, Olga. Manchado de sangre, por eso cuando fui a verla al teatro, invitado por una mujer que me pagaba por amarla, me enamoré de usted. Porque es triste, porque representa más edad de la que tiene, porque sabe caminar, porque me gustaría ser así y vestirme así. Y desde que llegó a ensayar con nosotros, Olga, tengo una erección permanente. Llevo 2 semanas orinando en la calle, se me congela el pene, se me pone negro, la quiero penetrar. La amo y quiero que usted me ame. Pero usted no me va a amar porque soy pobre. No se confunda con mi cara de soldado. Cuando esté desnudo se dará cuenta, así somos los pobres. Tenemos menos huesos y los pocos que tenemos son más grandes. Somos disparejos. Tengo mordidas de ratón en los glúteos, tengo olor a mujer donde debería tener olor a hombre y no sé amar sin querer golpear, vomitar, rezar, tomar y volver a amar. El órgano más importante de mi cuerpo es mi apéndice y quiero metérselo en su riñón y verla sudar. Es muy difícil mantener una compañía porque hay mucha ansiedad también por la carrera personal. Me llamaron de esta obra, también de esta y de esta. Claro, hay un elemento económico. Agarro 3 fondar, tengo un sueldo. Realidad de actor. Yo lo he vivido en el sentido de que uno necesita vivir de esto, entonces es muy difícil tener una compañía, porque una compañía te va a generar una obra al año, ¿cachai? Por el trabajo de creación. Y un actor necesita comer todo el año. Entonces, si le ofrecen 4 proyectos, tiene que decir que sean los 4 proyectos. Y eso necesariamente debilita el proceso de compañía. Porque uno en la compañía necesita verse seguido, estudiar, leer, ver películas, discutir, escribir, ensayar. Yo creo que antes tampoco daba para trabajar en compañía, no es que las compañías antes les diera, yo creo, como, oye, trabajamos en compañía y nos va y podemos vivir tranquilos. No, nunca va a dar.
sé, al teatro a quien le va a dar mucho como, así como, oye, puedo vivir solo del teatro, es un poco complicado. Y creo que hoy en día, claro, los jóvenes cuando trabajan con compañía, claro, tienen que estar como desdoblándose entre que uno tiene una pega, el otro, que es como actor, como escritor, y tienen que diversificarse. Y con respecto a las compañías, sí, como mantenerla en el tiempo es difícil. Pero siento que si hay un discurso fuerte que mueve a todo un grupo, siempre va a ser posible, o sea, van a encontrar las maneras de seguir trabajando. Yo creo que aquí son muy importantes las compañías que levantan esos textos, ¿no? Yo le pongo énfasis a la dramaturgia y veo y observo esos textos, pero aquí hay un grupo de gente que levanta esos textos y que los deja muy bien instalados, ¿no? Encuentro tremendo tener una compañía y formar una compañía ahora, porque uno podía encontrar en esos tiempos una ideología que era súper clara y una caligrafía, una escritura escénica que era muy personal y loco porque uno no veía nada. Pero estos cabros ahora que tienen tanta información, tanto acceso, es muy complicado para ellos, no caer en la imitación o en la copia. También yo vi cuando aparece YouTube, que no me acuerdo en qué año fue, pero yo estaba ahí cuando aparece, y también empiezan a aparecer toda esta multiplicidad de materiales, de obras antiguas. Bueno, también tenemos archivos y siempre los he revisado, pero empieza a aparecer toda una cantidad de pasados, se vuelven presentes, y ahí uno también empieza a alimentar mucho más su trabajo, y a la vez a mí me gusta que en el fondo el teatro es una experiencia que le perteneció a los que estaban ahí, y eso tiene un valor súper grande. Creo que el teatro y el teatro como arte tiene que ser mucho más que eso, tiene que haber una vuelta y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7, pero eso necesita tiempo. Y eso necesita permanencia de pensamiento, de reflexión, ir a una idea y profundizar y darle, y darle, y darle. Y de repente hay una cosa tan de hacer que muchas veces me pasa que voy a ver cosas que digo, sí, es atractivo, sí, actúan bien, sí, pero no veo el punto. Que vivir del teatro es muy difícil acá, entonces yo creo que la gente que hace teatro lo hace porque realmente es una pasión y es algo que quieren hacer. Entonces como nuestro amigo, la gente que conocemos tiene como esa fuerza de hacer teatro porque lo quieren y es una pasión que que lo hacen como hasta el final. Como, bueno, el Ictus quizás ya el empleado más grande de una compañía que perduró mucho en el tiempo, pero yo creo que existen varias compañías y todavía no sabemos cuánto vamos a durar. Yo creo que eso es el tema, porque yo creo que hay un inconveniente que es mucho más, en donde influye mucho más en las condiciones de producción y como la precariedad del trabajo en el que estamos, que los intereses artísticos. O sea, yo creo que muchas veces lo que puede estar rompiendo una compañía va más por ese lado. Partí muy joven, digamos, y después, qué sé yo, hay gente que empieza a tener hijos, hay gente que empieza a decir yo ya no le puedo dar tanto tiempo a esto porque no hay plata. Y esa es la verdad un poco del medio. Y es el problema al que tarde o temprano, después de 2 o 3 montajes, con todos los grupos que yo he conversado, llega ese momento, digamos. En el panorama del teatro contemporáneo, joven, por llamarlo de alguna manera, aquellos que se destacan son precisamente los que hacen todavía el trabajo de compañía, ¿no? La Niña Horrible, con la Carla Zúñiga, con Casanga, son tándem, ¿no? Ojalá les dure lo más posible, ¿cachai? Porque después viene la vida, pues los hijos, ¿cachai? Los viajes y las compañías empiezan a separarse, o los desgastes naturales de las relaciones. Pregunta con cuántas amigas de cabra chica mantengo contacto, pero no me preguntéis cuántas de ellas siguen con vida. No tengo Facebook. Me echaron porque no ponía ninguna causa. Pregunta si me sale una canción de cuando era chica. Pregunta si es que tengo discernimiento, vos tenís, respóndete sola. Mejor pregunta si es que tengo escurrimiento. Pregunta si yo miento cuando digo que yo siento que todo este horrible cuento se lo va a llevar el viento. Y vendrán otros tiempos más hermosos, más pulentos, estaremos más contentos. Y será otro el sentimiento de habitar este país. Habrá cambiado de raíz, se podrá ser más feliz. Ya no habrá más sufrimiento. Yo miento y en verdad no me arrepiento.
Y curiosamente, los espacios, las compañías, los colectivos que han logrado establecer una práctica artística más novedosa, más contemporánea, en el sentido de que están explorando nuevos lenguajes, buscando nuevos cruces en el teatro chileno, son compañías que han sido financiadas en parte por privados. Estoy pensando en quienes pueden viajar al Watermill Center en New York, el de Bob Wilson. Estoy pensando en quienes han podido hacer exploraciones con distintos formatos, con distintas técnicas y tecnologías. Creo que ahora estamos en una situación donde se valora más lo experimental. También creo que es súper significativo que haya aparecido NAVE, el Centro de Creación y Residencia, que es un espacio para las artes vivas y que valida el proceso por sobre todo. Entonces yo tenía una residencia en NAVE el 2016 con ópera y ahora voy a tener una nueva residencia para el nuevo proyecto que estamos haciendo. Y es un lugar que a mí me acomoda mucho porque valoran el proceso, tú postulas y te dan una sala para que tú experimentes sin pedirte un resultado. Instalaron la primera comunidad amenita en Chile. Lo primero que hay que entender es que la comunidad la instalaron al lado de un barrio muy pobre, donde hay pobreza extrema, hay violencia. Donde hay violencia, hay... Uno tiene que dar la posibilidad de que la amenita pueda volver a respetarse, a amarse. Tengo la sensación de que hay muchos grupos que están reflexionando sobre, qué sé yo, problemas que tienen que ver con el sistema democrático, o sea, está por ejemplo lo que hace Colectivo Zoológico o lo que hace La Niña Horrible por otro lado, en donde hay como una pregunta sobre muchas cosas que yo creo que hoy día son temas que uno no solamente escucha en el teatro, sino que son debates que uno ve en la vida cotidiana. Hay gente que está creando más allá de la caja, como dirían en los discursos de emprendimiento, que hacen cosas interesantes porque empiezan a poner en duda lo que nosotros considerábamos que era teatro. Siento que estamos teniendo más libertad de cada director elegir de qué quiere hablar y cómo. Hay más diversidad de lenguaje, más diversidad de puntos de vista. Yo creo que los contenidos ahora están hablando también de los formatos. O sea, repensar el teatro es un contenido. Hablar sobre cómo montamos una obra también es político. Reflexionar sobre el arte es un tema político también. Y por otro lado, creo que en esa experimentación todavía, y me parece súper interesante, hay un tema fuerte con la minoría, con los inmigrantes, con lo trans. En concierto trabajó problematizando el asunto de cuál es el lugar del sonido en la puesta en escena, lo que es una pregunta del todo pertinente en un concierto en el que las artes escénicas todavía se piensan desde el texto, más que nada. Entonces la producción ronda en torno a lo que dice la palabra, y aquí en cambio tiene que ver con el sonido.
Es como si antes hubiéramos creído que las obras que trataban contenidos sociales estaban estrictamente relacionados con las ideas más tradicionalmente llamadas políticas. Y creo que ahora han aparecido miles de temas en donde uno se da cuenta que lo político excede, qué sé yo, en lo que antes se consideraba como lo político. Ideas que habían sido tomadas como por la izquierda más tradicional. Y tengo la sensación de que todo eso empezó a explotar, no en el teatro, sino en la vida. Y el teatro de alguna manera empezó a hacerse cargo de estos nuevos temas, o sea, del tema del otro, de temas que tenían que ver con disidencias sexuales. O sea, creo que ahí hay mucho, hay un cambio muy grande. Quienes creemos que lo que hay que hacer es complejizar las artes escénicas, necesariamente uno tiene que tocar la teoría en algún minuto para luego llevarla a la práctica, desarmarla, volverla a armar, etc. Y en Cuerpo Pretérito lo que hace es tomar la negra estética, precisamente, la instala en un museo dentro de la sala de teatro. Es un museo que no sabemos si es realmente un museo o si está jugándose, parodiando la lógica del museo. Y entran también en juego otras operaciones como discusiones que se están dando en otras artes, como las artes visuales hace rato, que tienen que ver con el lugar que ocupa el archivo, el modo en que uno hace memoria, como más allá de esta idea como de hacer memoria es recordar. No, hacer memoria sería otra cosa. ¿Qué? No simplemente recordar el pasado, sino que hacer que ese pasado vuelva al presente y nos interrogue y sea incómodo, no un bonito y grato recuerdo. Y es que el teatro chileno siempre tiene como vocación estar dando cuenta de la época que le toca vivir. Está siempre ahí observando, reflexionando casi en situ, ¿no? Que es algo que yo no lo observo en la narrativa, no lo observo en la poesía, pero el teatro lo tiene. El teatro es la memoria de Chile, la memoria viva, y es nuestro patrimonio. Yo creo que no hay ningún tema que no se haya adelantado y menos tocado en el teatro. El teatro chileno siempre ha sido tremendamente político, porque está al lado de todos los procesos sociales. Y yo creo que lo que tiene de valor más que generar identidad es recordarnos que tenemos una identidad y de dónde venimos. Hoy el teatro, la gente que hace teatro de alguna manera accede a distintas disciplinas para hablar sobre un fenómeno. Y es como desde una mirada como de mucha conciencia, es decir, mirando un objeto y pensándolo de distintas maneras. No tanto interiorizándose hacia lo que uno siente y piensa y quiere expresar de manera intensa. Creo que hay un proceso más racional de cómo ver el objeto que yo quiero representar y hablar sobre eso. Hagan lo que hagas, hay público. Hagan lo que hagas, hay público, y público adolescente, joven, que le gusta, disfruta. Hay un público mucho más heterogéneo que antes, mucho menos formal que antes. El teatro se hace en cualquier parte. La gente quiere hacer teatro y hay que enseñarle al espectador a ver teatro, a ir al teatro. Siento que hay una necesidad que el público empiece a pedir también, un estándar más alto, ¿no? Ya la conexión ya es más transversal a nivel mundial, uno sabe lo que está pasando en cualquier lado del mundo rápidamente, las imágenes, entonces creo que nosotros también como creadores, como industria, después el productor, etc., hay que subir también la vara. Creo que hay una gran creatividad en los jóvenes, creo que hay un afán de encontrar nuevos lenguajes, de encontrar nuevas formas escénicas, de nuevas formas de producción. Entonces creo que hay mucha actividad teatral, mucha, y creo que el público también ha aumentado mucho. Esa diversidad indudablemente colabora en que haya mayor actividad teatral, mayor probablemente podríamos decir oferta teatral, que haya más estrenos durante el año,
Y eso indudablemente va generando un escenario para que aparezcan voces, ¿no? Voces más diversas. El teatro tiene que encontrar su público y además tiene que ir, como ha estado experimentando también, ha producido cierta distancia. Yo creo que toda esta experimentación va a ir encontrando un cauce. Yo creo que ha hecho mucho bien la masividad de obras que ha traído Santiago a Mil, ¿no es cierto? Que ahora ya no solamente son en enero, sino que ya hay temporadas a lo largo de todo el año, donde hay compañías nacionales y también compañías extranjeras. Y eso ha hecho que el teatro se instale en la ciudad con mucho más presencia que la que tenía antes. Santiago a Mil, claramente, yo creo que es uno de los referentes más importantes en justamente generar público y generar nuevo público, que es lo más importante, nuevas audiencias. Y ahí uno puede ver que hay todo tipo de teatro, cosas totalmente distintas, estilos distintos, de culturas distintas incluso, y hay un interés real de la gente por ver teatro, porque esos teatros están llenos. Y que yo sepa, con una pistola al teatro aún no se le ha ocurrido llevar a nadie en Chile. Hay que reconocerle a Santiago Mil el tremendo trabajo que hicieron en favor de la escena chilena y lo que significó para las compañías el festival en términos de visibilidad y en términos de instalar el teatro dentro de las familias. El Teatro Nacional forma parte de nuestra identidad, es una pieza fundamental de nuestra cultura y su influencia puede percibirse en distintos ámbitos de la vida social y política. Su vigencia como arte y medio de reflexión está presente y goza de buena salud y seguirá siendo un faro y un espejo de nuestra nación. Lo que me gusta es que está igual en crisis como ha estado siempre. Siempre, desde el principio de su historia. El teatro vive así, vive buscando los temas, ¿no? Encontrándolos. En ese sentido, la frase de Arthur Miller, que el dramaturgo no crea nada, sino que toma lo que está en el aire. Se hace de eso el teatro, por eso es que está siempre en un proceso. El teatro lo hacen los actores en un espacio, ya sea al aire libre, en la calle, todo el asunto, pero lo hacen los actores. El teatro es de los actores. Lamentablemente estamos perdiendo ciertos ritos o se están transformando en otros, pero acá hay un rito que está permaneciendo, que es el teatro, que lleva siglos y todavía no se va. ¿Cómo ubicamos el teatro en estos tiempos de hipocresía, de ignorancia y de contradicción? Cuesta mucho ubicarlo, pero en los mezquinos segundos donde se logra ubicar, genera un impacto interesante en la realidad y en el presente, porque solo ahí existe el teatro también. El teatro es un lugar donde las personas que hacen teatro y las personas que ven el teatro están analizando cómo nos relacionamos entre nosotros como seres humanos, cómo nos relacionamos con ciertas temáticas y cómo nos relacionamos también con las cosas, con el mundo material. Para mí no ha cambiado en absoluto, es la pasión con que se trabaja, y la pasión y el respeto con el que se le entrega el trabajo al público. El teatro no tiene que ver con el entretenimiento, sino que tiene que ver con una necesidad interior de un ser humano o un grupo de seres humanos de transformar esa vasija en una obra de arte. Hay un algo inexplicable que tiene que ver con energía, que tiene que ver con un cierto tipo de conexión. Yo creo que el teatro es mucho más importante que uno mismo. En mi concepción, en nuestra concepción, el teatro es un arte en sí mismo profundamente popular. Profundamente popular. El teatro es una entidad social y es una manera de poder hablar y tener el tiempo de hablar al otro. Ahora, si tú te lo pierdes, ese tiempo, en contar cualquier cosa, te das cuenta de que estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo el tiempo del que viene a espectar, que es el tiempo más precioso. Y la gente se interesa por eso, porque nada, nunca va a suprimir al actor vivo parado arriba del escenario. Ningún medio tecnológico lo hace.